Diana Verónica, ya estoy viendo aquí en la transmisión a Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que ayer eh, hicieron una conferencia de prensa, estaban dando datos recientes, de las más recientes, valga la redundancia o la redundancia, encuestas que han hecho, ¿verdad? Con todos los agremiados y vamos a conocer hoy cuál es la situación de las empresas a la primera semana de la fase 1 de reactivación económica. Así que, Federico, bienvenido a esta transmisión. Hola, Fede, buenos días. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Tony. Siempre es un gusto estar con ustedes, presentándoles un poco el pulso de lo que está ocurriendo en la economía nacional, cómo se encuentran las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas, por las cuales hemos tratado de hablar a lo largo de estos 80 días y más de confinamiento estricto. Así que, como siempre, muy agradecido con esta invitación. Bueno, Federico. Gracias a ti por estar con nosotros, Fede. Y bueno, ya lo decía Tony, ayer dieron conferencia de prensa. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en estos primeros 4 días de reactivación económica de la primera fase? Federico, tomando en cuenta, incluso yo creo que esto es un dato que siempre hay que resaltar, que ustedes lo han dado a conocer, un poco más del 90% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador son MIPYMES. Es correcto, Diana, 87% para ser exacto, casi el 90% de nuestra membresía, 2.500 socios en todo el país. Esto es bien importante porque a veces suele decirse, ¿verdad?, que las gremiales representamos a la gran empresa, y no es así, ¿verdad? En el caso particular de la Cámara de Comercio e Industria es al contrario. Tratamos de representar y dar voz a medianos, a pequeños, a microempresarios que no tienen forma de hacer llegar sus peticiones, de hacerse escuchar y de poder, aprovechar estos medios que ustedes nos facilitan para poder hablar de su realidad. Y lo que yo puedo adelantarles a ustedes, Diana y Tony, es que en efecto la situación es muy compleja, en general para todo el entramado empresarial del país, pero de manera muy particular para las MIPYMES. ¿Por qué? Porque lo que hubiésemos querido a lo largo de estos más de 80 días de confinamiento es que fuera equilibrado. Esto lo he dicho varias veces en el programa de ustedes y hoy me toca repetirlo de nuevo. Lo que no tuvimos fue un confinamiento equilibrado, que pudiera, y cuando me refiero a equilibrado, me refiero a que protegiéramos por un lado la vida, obviamente, nadie quiere enfermarse, estamos clarísimos, pero además que protegiéramos las fuentes de empleo de mucha gente cuya subsistencia depende precisamente de esas fuentes de empleo, ¿verdad? Y ese equilibrio, ese sano equilibrio que en otros países, incluso en el vecindario, sí fue posible, en El Salvador no lo tuvimos. Y ahora lo que nos preocupa es que tampoco estamos teniendo una reapertura lo ordenada que hubiéramos querido, ¿verdad? Precisamente porque en estos 80 días de confinamiento, creo que había por lo menos 2 áreas en las que todos los salvadoreños esperábamos que avanzáramos. Una tenía que ver con poner a punto la red pública de salud, ¿verdad?, para poder atender a todos los contagiados, a todas las personas que estuvieran enfermas por el COVID-19. Y por otro lado, que avanzáramos en el diálogo social e intersectorial que permitiera esta reapertura ordenada. Y la impresión que uno da viendo las noticias es que en ninguna de las 2 áreas se avanzó lo suficiente en estos 80 días. Uno se pregunta, bueno, ¿y esta estricta cuarentena que tuvimos, que debió servir para avanzar en esto, todos nos sacrificamos en ella, y lo que tenemos a la vuelta de estos 80 días y más es hospitales públicos colapsados? Por lo menos eso nos están diciendo, incluso los informes oficiales hablan de eso. El ministro. Y además, exactamente, ¿verdad? Si todos los funcionarios de gobierno están diciendo que están colapsados, y uno dice, bueno, pero ¿y estos 80 días entonces para qué sirvieron? Se suponía que era para evitar esos colapsos, ¿no? Y por otra parte, en el área, digamos, estrictamente económica, el diálogo
que al principio comenzó a construirse allá por marzo, de repente lo vemos parado y además presentando protocolos a última hora, protocolos que en el caso de la Cámara de Comercio estaban listos hace más de un mes. ¿Por qué llegamos al límite del tiempo para la reapertura y ni siquiera teníamos protocolos aprobados? Ese tipo de cosas uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y desde luego decepciona porque uno hubiese esperado que los avances fueran mucho más grandes y mucho más amplios. Pero bueno, Federico, pues ya estamos en esta realidad que tú has descrito, principalmente para las micro empresas. ¿Cuántas van a poder o han podido rearrancar? ¿Y cuántas se quedaron en el camino? ¿Tienen ustedes ese dato? Sí. Fíjate que nosotros preguntábamos, digamos ya a finales del mes de mayo, ¿verdad? Que es la encuesta más reciente, Tony y Diana, que hemos dado a conocer en estos días y que hoy ustedes nos permiten compartir con su audiencia. Le preguntábamos a la gente, ¿su empresa se encuentra operando? Así claramente, ¿verdad? Uh-huh. 17% de estas empresas, y ojo, participaron más de 1,000 empresas en esta encuesta, o sea, fue muy nutrida, digamos, muy sólida, ¿verdad? Muy consolidada. 17% nos dicen, tuvimos que cerrar, ¿verdad? Claudicamos, no hubo manera. 17% de 1,000 empresas participantes en la encuesta es bastante grande. Son 170, claro. Exactamente. Pero ojo, 36% nos dice, no estoy operando, ¿verdad? O sea, hay unas que ya claudicaron completamente, pero hubo 36%, que sumado a este 17 son 53%, o sea, más de la mitad de las encuestas que estuvieron en este sondeo nos estaban mencionando que prácticamente no estaban operando. Entonces esto es muy grave, obviamente. Imagínense ustedes, este es un resultado de esa cuarentena estricta, sin equilibrio que tuvimos. ¿Por qué es un dato alarmante? Y voy a decirlo en una sola frase. Porque esto reflejaría que solo 90 de cada 1,000 empresas en El Salvador a inicios de junio estaba operando. 90 de cada 1,000 empresas. Gravísimo. Es una parálisis, digamos, del aparato productivo nacional. Okay, 90, sí, ni el 10%. Uh-huh. ¿Y cuántas murieron en combate? ¿Cuántas quedaron en el camino? 17%. 17% de ellas, digamos, extrapolando a 1,000, imagínate, estamos hablando de un dato muy serio, digamos, si entendemos que se trata de micro y pequeñas empresas que dijeron ya no hay manera de continuar, ¿verdad? Frente a esta circunstancia y ya tengo que cerrar y ya no podré recuperarme. Uh-huh. El otro 38% probablemente sí pueda recuperarse, ojalá. Pero no está operando. Ahora, solo hay un 37%, 38% que sí está operando. ¿En qué rubros se maneja sería 47%? ¿En qué rubro están este 47% de empresas? ¿En qué rubro se manejan, Federico? La gran mayoría de ellas, yo te diría un 50%, Diana, en el sector servicios, ¿verdad? El sector servicios estamos hablando... bueno, es una cosa muy amplia, obviamente. Claro. Todo el servicio de turismo, por ejemplo, entretenimiento, restaurantes, por ejemplo, el tema de comidas, etcétera, ¿verdad? Es decir, solo para tener el dato muy general, digamos, de las 1,000 y pico de empresas que participaron, 480 nos dijeron que estaban operando. ¿Verdad? De 1,480 es menos de la mitad, como tú decías, Diana, 47%. Uh-huh, okay. El impacto es muy grave para la MIPYME en El Salvador. Y ojo, a estas 480 además les preguntamos, ¿verdad? Mire, ¿cómo se encuentra operando? O sea, ¿a qué nivel de operatividad se encuentra? Porque una cosa es que te digan, sí estoy operando, pero cuénteme cómo lo hace, ¿verdad? Uh-huh. Y miren ustedes el dato. De las 480 que nos manifestaron en el sondeo que continúan operando, el 25% nos dijo que opera con menos del 20% de su capacidad. El 30% que lo está haciendo entre el 20 y el 40% de su capacidad. Y el 20% de las empresas en el sondeo que lo hacen con menos del 60% de su capacidad instalada. O sea, esto refleja
que la productividad del país se encuentra prácticamente a niveles de subsistencia en este momento, simplemente para evitar el cierre de la empresa. Y esto es muy grave. Apenas el 12% de las empresas que participaron en el sondeo nos dicen que están operando a un nivel normal, digamos. Ok. Federico. ¿Esto qué representa, perdón Diana, qué representa en términos de desempleo? De personas que en 80 y tantos días perdieron su fuente de ingresos. Claro. Mira, nosotros hemos dado un número que es muy dramático, obviamente. De hecho, con ustedes ya hace algunas semanas lo anticipábamos que esto podía ocurrir, y coincidentemente algunos estudios que han hecho otras entidades, sobre todo en la academia, la Universidad Francisco Gavidia, por ejemplo, mencionaba un dato de entre 350,000 y 400,000 fuentes de empleo que podían cerrarse, y nosotros nos mantenemos en esa posición. Unos 350,000 empleos podrían estar en riesgo en este momento en que ustedes y yo estamos hablando. No decimos que ya hayan cerrado, es muy difícil todavía saber un número exacto, pero 350,000 sin duda. ¿Esto nace de qué, Tony y Diana? Nace de extrapolar que más o menos unos 700,000 empleos formales están registrados en el Seguro Social. 700,000, ¿verdad? De esos 700,000, si hacemos, según los sondeos de la Cámara, la extrapolación, porque el 50% de MIPYMES son, digamos, las que están en vilo en este momento, y esas son por lo menos el 50% de esos 700,000 empleos registrados en el Seguro Social, tenemos el resto, 350,000, que puedan estar en riesgo en este momento. Es un número muy dramático, desde luego, porque estamos hablando de 350,000 familias al final del día, ¿verdad? Y este podría ser el dato final, dependiendo, por supuesto, de lo que ocurra en las próximas semanas y en los próximos 2 meses, por lo menos. Así que... ¿Serán meses muy duros, Fede, para este 47% que decidió continuar, ¿verdad? Pero van a ser meses muy duros. Ahora bien, dentro de este 17% de empresas que definitivamente cerró, ¿de qué rubros estamos hablando, Federico? En términos de, ¿son micros, son pequeñas, son medianas? Correcto. La mayoría son micro y pequeñas. Micro y pequeñas la mayoría, muchas de ellas también en el sector servicios, lamentablemente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de pupuserías, de pequeños restaurantes, por ejemplo, de salones de belleza, talleres mecánicos, en fin, ese tipo de gente que ya se había logrado formalizar, que ya eso en El Salvador es una cosa relevante. Es un gran avance. Exactamente, poderse formalizar, porque además ya contribuían a través de sus impuestos al desarrollo integral del país. Entonces, que hayamos perdido a esta cantidad de empresas, pues la verdad es que no es una buena noticia, sin ninguna duda. Y lo importante es evitar que se pierdan más. Federico, ¿cuál es el panorama? Porque a lo largo de todos estos meses hemos venido escuchando que emanan de la Asamblea Legislativa y del gobierno central, del órgano ejecutivo, toda una serie de mecanismos, endeudamiento de 3,000 millones, los primeros 389, hoy se habla también de un fideicomiso de 600, y se está, bueno, que se va a colocar a través de Bandesal, que si por la banca, pues la banca privada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto de todo eso ya comenzó a fluir o ya comenzó a hacerse operativo a través de los canales? A ver, Tony, operativo, nada. Nada. Hasta el momento, nada. Les voy a contar algo. Nosotros como Cámara de Comercio al principio de la cuarentena, estamos hablando de allá a mediados de marzo, asistimos a varias reuniones estrictamente técnicas en Casa Presidencial y con una contraparte técnica por parte del gobierno, precisamente porque nos interesaba tener un mecanismo como este que ayudara a paliar la situación en la que sabíamos que en las próximas semanas se iban a ver la gran mayoría de empresas en el país, ¿verdad? Y que
al principio, si ustedes se acuerdan, incluso me acuerdo que tuvimos una entrevista con ustedes por teléfono, donde yo les comentaba que lo ideal era que lo hiciera el Seguro Social, porque en efecto era la instancia dentro del Estado que debía procurar ayudar con el dinero que ustedes y yo pagamos, ¿verdad? Y que pagamos los salvadoreños a través de nuestros impuestos, y de ese porcentaje pequeño que se nos quita, tanto como empleadores como empleados, a todos los salvadoreños, para el Seguro Social. Eso era lo ideal en aquel momento. Si ustedes se recuerdan, semanas después el gobierno se cerró diciendo que el Seguro Social no, porque podía colapsar. Bueno, en fin, al final decidió no fondearse el Seguro Social, sino buscar un fondeo para un fideicomiso. Muy bien, perfecto. En aquel momento dijimos, bueno, de alguna manera hay que ayudar, acerquémonos, dialoguemos y veamos la manera de sacar adelante un proyecto de ley de fideicomiso, que es lo que finalmente ha llegado a la Asamblea Legislativa. Ojo, les estoy hablando de marzo. En aquel momento nos sentamos con, digamos, nuestra contraparte técnica. También estuvo una contraparte de ANET. Éramos la Cámara de Comercio e Industria y ANET, platicando con los técnicos de Casa Presidencial para poder sacar adelante este proyecto. Dejamos de reunirnos en marzo, sacamos, digamos, un proyecto consensuado de esa mesa técnica, voy a decir, en Casa Presidencial. Se tardan 2 meses y lo que llega a los diputados, específicamente a la Comisión de Hacienda, sufre un montón de cambios en el camino. Primero, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué se tardaron 2 meses? Si esto urge, desde hace rato surge. Necesitamos tener empresas que se revitalicen y obviamente el Estado tiene un rol que jugar para poder fondearlas a muchas de estas empresas. Fondearlas, por un lado, para sostener su planilla, en algunos casos, ojalá eso no llegue muy tarde, y en otros casos para darles capital semilla que les permita recuperarse, ¿no? Bueno, estuvimos de acuerdo obviamente con eso, pero cuando nos enteramos de lo que llega, el proyecto, digamos, del Ejecutivo que llega a la Asamblea, hay una serie de cambios que se producen en ese decreto que nos dejan helados. Les pongo un ejemplo. Retiran a ANEP del Consejo de Administración del Fideicomiso. ¿Por una razón técnica? No. Por una razón estrictamente política. ¿Qué tiene el presidente contra ANEP? No lo sé, pero es evidente que tiene algo y muy fuerte. El caso es que retiran a ANEP, que había sido parte de lo que habían entregado insumos técnicos a la ley del fideicomiso, ¿no? Entonces, nos preguntan los diputados, obviamente en la Comisión de Hacienda esta semana, ¿ustedes están dispuestos a seguir participando en el fideicomiso? Y les dijimos que no. En esas condiciones no se puede. La única contraparte privada iba a ser la Cámara de Comercio e Industria, y los otros 4 miembros del Consejo de Administración del Fideicomiso iban a ser 4 ministerios. Es decir, no puede ser, ¿verdad? Esta no es la manera, digamos, de jugar cuando de buena lid uno ha querido ayudar al país, no al gobierno, ayudar al país, ayudar a las empresas. Ayudarnos todos al final del día. Exactamente, Diana, ¿verdad? Y se sufren este tipo de cosas. Y voy a decirles algo también a ustedes, aquí en la confianza que nos tenemos, ¿verdad? Obviamente también la experiencia que tuvimos con aquel comité, ¿se acuerdan? Que iba a vigilar los 2.000 millones. Los 2.000 millones. Exactamente. Que en primera instancia, digamos, la Asamblea le había aprobado al Ejecutivo, pues tampoco fue una grata experiencia, ¿verdad? Tuvimos que renunciar las 5 instituciones del sector privado, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil que estábamos involucradas, precisamente porque no veíamos un deseo por parte del Ejecutivo de dejarse ayudar y de transparentar los procesos. Entonces da la impresión que tampoco íbamos a hacer demasiado contrapeso en este Consejo del Fideicomiso, lamentable. Vale. Entonces tú dices que ese chorro tan necesario en estos momentos, Federico, para rearrancar, pues no se han visto esos dineros porque todo está entrampado en que los comités, en que la Comisión de Hacienda, que el gobierno, el presidente Bukele, pues no acepta a la ANEP como interlocutor y todo lo que ya sabemos. Si ustedes no van a participar en los 600 millones del fideicomiso,
muchas cosas de estas se van a entrampar en la Asamblea o los diputados van a tener que buscar otras instituciones porque creo que son condiciones que ellos están poniendo para que estos dineros sean aprobados y que el presidente o el ministro de Hacienda vaya a buscar estos dineros a los mercados internacionales. Entonces, correcto, eso lleva tiempo y los empresarios necesitan ya esa inyección por parte del gobierno. Sí. Te comento, Tony, sí, te comento, Tony, lo que les dijimos a los diputados. Nosotros dijimos, miren, nosotros no vamos a participar porque no vemos las condiciones para poder garantizar nada, digamos, ni siquiera a nuestros propios socios dentro del Consejo. Pero ojo, esto no significa que no creamos en la ley de fideicomiso. Al contrario, creemos que es un proyecto al que hay que apostarle fuertemente. Si estuvimos en esas mesas técnicas en Casa Presidencial fue porque creemos en el proyecto y como tú bien dices, Tony, es necesario, es urgente para que este dinero llegue a las empresas. Ojo, estamos hablando de $600 millones, 140 de ellos aproximadamente para salvar las planillas que todavía puedan salvarse. Salarios para los colaboradores, digamos, sobre todo de las MIPYMES, y 460 millones restantes para apalancar a las empresas con capital semilla. O sea, creemos en el proyecto vale la pena, y le dijimos a los diputados, miren, independientemente a quienes ustedes elijan, que por supuesto hay una lista de organizaciones a las que pueden elegir, busquen ese balance, búsquenlo pronto y aprueben pronto. Independientemente de cuánto se haya tardado el Ejecutivo en enviar esto a la Asamblea, ustedes apúrense y sáquenlo rápido, ¿verdad? Entonces, ese fue el mensaje que dimos como Cámara y fue el mensaje que también dio ANEP cuando le tocó ir, digamos, a la Comisión de Hacienda. Vimos al menos en la gran mayoría de partidos que están en la Comisión de Hacienda, que la integran, digamos, conciencia de la urgencia del tema y esperaríamos que a más tardar la próxima semana esto pueda aprobarse y que este dinero comience a fluir. Obviamente hay que poner candados, sí, hay que buscar la transparencia, sí, pero una de las cosas que les dijimos que era muy importante, Tony y Diana, es que los mecanismos fueran muy ágiles, muy ágiles, ¿verdad? Muy expeditos, que el dinero llegara muy rápido a las empresas. Es decir, que no hubiera toda esa burocratización que a veces hacen. Mira, cualquier microempresario en El Salvador sabe que a veces para lograr un crédito, híjole, es que te piden hasta la magnífica, ¿verdad? Bueno, pues que eso sea no vaya a ser un préstamo personal que rápido te lo aprueban. Ah, por supuesto, por supuesto. Desde luego que sí, ¿verdad? Ajá. Pero en el caso ya del capital semilla, esto no es tan fácil de conseguir, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, obviamente, les pedíamos que fuera muy expedito y muy ágil. Mientras menos papeles, mejor. Y ojo, que no solo estén pensando, como lo mandó el Ejecutivo en su decreto o en su proyecto de decreto, solo en A y B, que también piensen en C, ¿verdad? En los que están en categoría C, también. Obviamente es una categoría más riesgosa. Bueno, ahí se pueden pedir un poco más de garantías, de acuerdo, pero que pensemos también en empresas que todavía no han quebrado, pero que perfectamente pueden quebrar si no reciben un apalancamiento en este momento. ¿Quiénes son, para ilustrar a la audiencia, Federico, quiénes son esas empresas categoría C? Bueno, las categorías C, digamos, son las que están en una orillita, ¿verdad? Porque han tenido una serie de endeudamientos, no han manejado muy bien, digamos, sus créditos y sus préstamos, y han mantenido un endeudamiento complejo, digamos. Dentro de la banca nacional, nosotros no somos expertos financieros, pero esto es algo que cualquier persona puede manejar con cierta generalidad, digamos. A y B son aquellos préstamos, sean empresas o personas naturales en el país, que han manejado relativamente bien, digamos, sus préstamos, sus tarjetas de crédito, etc. El C ya es una categoría que está un poco debajo de eso, que no han sido lo suficientemente puntuales en el pago, digamos, de sus cuotas, etc. Y entonces ya la banca lo ve, banca privada y pública, por supuesto, ¿verdad? Lo ve como de menos, ¿verdad? Como con cierto riesgo para apostarle a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros sí les dijimos que era ya el D, ya casi está quebrado, digamos, pero el C todavía es rescatable. Por eso es importante que también se involucre en categoría C, sobre todo a los micro y pequeños.
Yo les voy a confesar la conversación, les voy a compartir un poquito la conversación que tuve con un amigo empresario después, Diana Verónica, de que entrevistamos a Jan Urbina de la Comisión de Hacienda cuando nos explicaba la estructura del fideicomiso, los 140 millones, los 360 y todo lo demás, los otros 100. Y me dijo, ay Dios, me dijo, para cuando los diputados vengan a aprobar eso, va a ser septiembre o va a ser octubre, y nosotros los vamos a tener que comenzar solos, ¿verdad? En espera de esos instrumentos. Yo no sé si compartes ese comentario, Federico, tomando en cuenta que, vaya, la Asamblea Legislativa pues tampoco es una liebre, ¿verdad? Bueno, cuando quieren sí, cuando quieren sí, ¿verdad? Pero bueno, veo eso bien entrampado. Sí, mira, Tony, a ver, me preocupa lo que me contás de la diputada Urbina, ¿verdad? Porque ella es parte, en efecto, de la Comisión de Hacienda. No, de hecho, no me lo dijo ella. No me lo dijo ella, me lo dijo un amigo empresario. Ah, perfecto. Bueno, mira, por lo menos dentro de la comisión, lo que vimos sí fue un sentido de urgencia, ¿verdad? Ese fue el mensaje que enviamos nosotros, que envió ANEP también. Y al menos en la gran mayoría de las fracciones yo te podría decir que asentían a todo lo que les decían. Claro, si esto va a ser así, no te sé decir, ¿verdad? Yo esperaría que sí, Tony. Como bien decís, cuando los diputados quieren acelerar algo, lo pueden acelerar perfectamente. Este es un tema ya de voluntad política, independientemente que no lo haya habido en el Ejecutivo en su momento. Bueno, es el momento que los diputados agilicen eso, ¿verdad? Y que puedan encontrar una contraparte de la sociedad civil lo más pronto posible, que realmente quieran además equilibrar. Si van a haber 5 contrapartes del Estado, pues que hayan 5 contrapartes de la sociedad civil, ¿por qué no? ¿Verdad? Y que esto vaya fluyendo, porque la verdad, Tony, Diana, en este momento es urgente para el sector privado tener este tipo de apoyos. Es un dinero finalmente que vamos a pagar todos. Es que hay que recordar siempre que el dinero del Estado es de todos los salvadoreños, no es un dinero que sale de los bolsillos de los funcionarios. O sea, al final del día nos estamos solidarizando todos, ¿verdad? Es correcto. Estos préstamos es eso. Todos los salvadoreños apoyándonos entre todos, porque entre todos pagamos esos préstamos, ya sea nosotros con nuestras contribuciones y los mismos beneficiarios a través del pago del IVA, ¿verdad? Del pago a cuenta. Ahí también están de alguna manera reembolsando los costos del préstamo y el préstamo en sí. Federico, además del tema... Ahí ve el pan, Diana, el pan. El pan. Mira, son las ventajas de vivir en calle principal, ¿verdad? Claro, sí, porque te das cuenta de todo lo que pasa. Okay. Además del tema del financiamiento, Federico, que obviamente es neurálgico en una empresa, ¿qué otras necesidades ustedes pudieron encontrar a través de esta encuesta que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para apoyar la reactivación económica. Sí, algo muy importante, Diana, Tony, con esto es que cuando tú le preguntas a las empresas en el país, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos por ventas, el 87% te dice que ha disminuido, ¿verdad? Al principio, en marzo, si ustedes se acuerdan, cuando presentamos con ustedes la primera encuesta, yo les comentaba que un 50% nos decía que habían disminuido. Hoy es el 73%. ¿Verdad? Imagínense ustedes, en 70 días en aquel momento, digamos a finales de mayo, había aumentado a ese nivel la disminución de ingresos por ventas en las empresas salvadoreñas. O sea, del 100% de las empresas que participaron en este sondeo, el 53%, ya lo dijimos, están completamente cerradas, ¿verdad? Pero luego el 47% se dividen de esta manera. El 18% con impactos económicos muy graves, el 20% con impactos económicos graves y apenas el 14% con impactos económicos mínimos, ¿verdad? O sea que este 47% ha tenido un impacto muy serio, aunque estén operando todavía en este momento, ¿verdad? Y los otros impactos que las empresas han tenido, ¿cuáles han sido? Un poco los que tú mencionabas, ¿verdad?
reducción de operaciones, afectación en el flujo de caja, problemas para adquirir bienes e insumos, problemas para transportar la mercancía, aumento de los costos. Y todo esto viene a sumarse a la situación que están enfrentando. Y les preguntábamos entonces, si el periodo de cuarentena se extiende a mediados de junio, que prácticamente es lo que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué medidas se vería obligado a tomar en su empresa? El 30% nos dijo reducir el personal, porque no tenían otro margen de maniobra. Muchas veces hemos dicho de manera pública, el empresario lo que quiere es crecer, el empresario no quiere echar a la gente a la calle, lo que quiere es tener más empleados, porque más empleados significa que ha crecido más. No quiere estar reduciendo su planilla. Esto lo tienen que hacer obligados por las circunstancias. Pero luego nos decían un 16%, continuar operando con normalidad, imagínate, solo el 16% de 1,000 y pico de empresas. Diversificar servicios, continuar operaciones hasta cerrar, nos decía el 12%. Uh-huh. Reducir operaciones, suspender operaciones, cierre de sucursales. Todas estas medidas desesperadas para un micro y pequeño empresario o para un empresario mediano que está tratando de sobrevivir a esta crisis que tenemos. Ahora, habrá algunos que en medio de la pandemia vieron oportunidades también, Federico. Sí. Hay algunos sectores que han crecido con la pandemia. Solo 9%, digamos. 9% de todos los encuestados te ha dicho que está en una operatividad normal o que ha aumentado. 9%, imagínate tú, de todo este amplio espectro, pues la verdad es que tampoco son muchas, ¿verdad? Sí, las que pueden decirlo. Claro, claro. ¿Y a qué rubros pertenecen este 9%? Hay de todo, digamos, pero los rubros que uno entiende perfectamente que han podido sostenerse, pues obviamente son los que de alguna manera forman parte de la cadena de primera necesidad del consumidor, ¿verdad? Llámese supermercados, ciertos restaurantes, ciertos laboratorios, las farmacias, algunas tiendas de conveniencia, algunas, no todas, dependiendo de dónde estén ubicadas geográficamente. Pero bueno, digamos, son sectores que uno prevé que no pueden colapsar porque, claro, son importantes en medio de esta crisis, así es. Algunos operadores logísticos también, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tienen que ver con el traslado de alimentos, precisamente, pero muy pocos. Todo el 2020, digamos, será de subsistencia, de supervivencia. ¿Y qué pinta para el 2021, Federico? Porque estamos hablando, yo he escuchado retrocesos del crecimiento económico de hasta... De la época de Duarte. 4.5, o sea, en negativo, 5. Y eso es si veníamos creciendo al 2.2, 2.8, vaya, cuando era bastante optimista el pronóstico. ¿Y qué va a significar todo eso? Muy serio, Tony. Lo que estás preguntando, te lo digo con toda sinceridad, es la gran pregunta que se están haciendo todos los economistas en El Salvador, ¿verdad? ¿Hasta dónde la seriedad de esto? Para que lo podamos dimensionar, como lo decía Diana, desde 1982 no habíamos experimentado una caída en el PIB de estas magnitudes, porque en efecto estábamos a 2.5, que ya era un crecimiento raquítico, dicho sea de paso, y hoy estamos hablando de 4, según dice el gobierno, y hasta 5, dicen algunas cualificadoras de riesgo para El Salvador. Una caída de 7 puntos en el PIB es tremenda, tiene repercusiones prácticamente en todos los sectores. Aquí no va a haber sector que se salve, incluso sectores que han podido sobrevivir o incluso aumentar, aunque sean grados mínimos, sus ingresos en medio de esta crisis, hasta ellos se van a ver afectados porque todo está imbricado en la economía, todos estamos relacionados unos con otros, ¿verdad? Entonces lo que le pasa a un sector termina repercutiendo en otro, ¿verdad? Entonces por eso era tan urgente que tuviéramos una cuarentena más equilibrada y por eso es tan urgente también que evitemos confinamientos que no tengan ese equilibrio, ¿verdad? Porque ya está hablando el gobierno de volver a estrictas cuarentenas. Hombre, a ver, pero ¿cómo hacemos para respirar? ¿Cómo hacemos para no orillar a la gente a pensar que el virus, que dicho sea de paso, Tony y Diana, sigue en la calle? ¿Verdad? Esto es muy importante. Algo que hemos dicho como Cámara de Comercio en las últimas 3 semanas, por lo menos, a todos nuestros socios, pero a todo el que nos quiera escuchar, el virus sigue en la calle.
este es un momento de aplicar protocolos estrictos, lo más estrictos posibles, de poder seguir, digamos, un canon, ¿verdad?, de medidas que permitan a los empresarios proteger sobre todo a sus trabajadores. Mira, no hay empresario en El Salvador, por lo menos yo no lo conozco en la Cámara de Comercio e Industria, que esté pensando, quiero ver cuántos de mis empleados se van a enfermar ahorita. Eso no existe. Es una forma de caricaturizar, como siempre digo a los empresarios, ¿verdad? Al contrario, el empresario quiere proteger a sus colaboradores, quiere hacerlo. Entonces, este es el momento de ser muy estrictos, de tener medidas responsables, que todos conozcamos los protocolos. Hay una serie de protocolos que están en nuestras redes sociales para que la gente pueda verlos y aplicarlos según su industria, según su rubro. Es un momento de responsabilidad y de vigilancia. No hay que bajar la guardia. El virus continúa ahí. Ahora, preocupa, Federico, porque las medidas son bien básicas, ¿verdad?, para hacerle frente a la pandemia. Una de ellas incluye el lavado cada vez que se pueda de las manos, ¿verdad?, con agua y jabón. Vaya, pero te voy a poner el caso. Aquí en Santa Tecla, por ejemplo, ya van 19 días sin el servicio de agua potable, de suministro de agua potable. Yo, gracias a Dios, tengo cisterna en mi casa, entonces no lo estoy sufriendo. Pero te pones a pensar, bueno, ¿y a la gente cómo le pedís el aseo constante de su vivienda, de su lugar de trabajo? O sea, hoy más que nunca la limpieza en el lugar de trabajo es, si antes se hacía una vez al día, hoy se tiene que hacer 3 veces al día. El lavado de manos también se lo tenés que pedir a tus colaboradores, también lo tenés que hacer en la casa, pero no tenés el suministro de agua potable. No, eso es tremendo, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos con las contradicciones serias, ¿verdad? Porque por un lado se nos pide que seamos muy estrictos y creo que la gente está tratando de vigilarse en ese sentido, y por otro, no te permiten el insumo que precisamente haría posible que te cuides más. Pero les voy a dar otro dato. El 8 de junio pasado, la gente que salió a la calle desesperada no fue el sector formal, ojo, fue el sector informal. Fueron los mercados municipales, fue la gente en los centros históricos de las principales ciudades del país. Esa fue la gente que salió el 8 de junio a la calle. No fue el sector formal. Una de las cosas que hemos dicho desde hace bastante tiempo, fíjense ustedes como medios de comunicación, Tony y Diana no me dejarán mentir, porque llevan 80 días de la cuarentena trabajando, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con las farmacias, con los supermercados, con tiendas de abastecimiento, con la cadena logística. Ni ustedes, ni los supers, ni las farmacias se han convertido en focos de contagio. ¿Por qué? Porque han practicado protocolos, porque han utilizado el teletrabajo cuando se ha podido, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que si alguien ha demostrado a lo largo de estas 80 días y más de cuarentena estricta que es posible protegerse bien sin convertirse en focos de contagio, son las empresas formales. La gran pregunta que nosotros nos hacemos en la Cámara de Comercio e Industria es, ¿qué pasa con todo el sector informal del país? Que, ojo, es el 70% de la economía nacional. Y ahí parece que no hay mucho orden ni concierto, ¿verdad? ¿Quién está vigilando por eso? ¿Dónde están las alcaldías, por ejemplo, vigilando para que este tipo de mercados, de lugares donde la gente se está concentrando, ojo, no porque le haya perdido el miedo al virus o porque no le importa llevarlo a su casa, es porque necesitan comer, claro. Necesitan comer. Uno lo entiende perfectamente. Ahora Ese es el fútbol que hay que controlar más que el caso de las empresas formales, que han demostrado que perfectamente se puede llevar este equilibrio sin ningún problema. Han habido casos, Federico, han habido casos en empresas privadas. Y yo estoy escuchando cada vez más de hace 15, 20 días, pues más casos también de gente conocida, ¿verdad? Cada vez se escucha más sobre el tema, ya lo decías tú al principio, del colapso de los hospitales, las autoridades lo han aceptado también. Estamos esperando la inauguración de CIFCO 1, ¿verdad? Que se supone va a ser para el 21, estaba para el 9 de junio. Yo creo que todas estas camas, todas estas UCIs, yo ya no atino cuántas van a ser, se están necesitando para aliviar un poco la presión que tienen en estos momentos los hospitales. La fase 2 depende de cómo nos comportemos en la fase 1.
Es correcto. Creo que no hemos sido muy bien portados. Sí, ahí es donde sinceramente, Diana y Tony, me da la impresión que los focos de contagio no se van a encontrar, al menos no en número significativo, dentro de la formalidad de la economía, ¿verdad? Nos da la impresión que esto puede ocurrir en otros focos de contagio. Y por eso nosotros estamos en campaña permanente, los sectores productivos, para explicarle, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, cómo pueden aplicar estos protocolos perfectamente en su negocio, para que no se conviertan en focos de contagio. Y te voy a decir algo, a lo largo de estas semanas hemos tenido llamadas, salones de belleza, por ejemplo, que ahora en esta primera fase están operando por cita. Y es impresionante cómo la gente se responsabiliza de verdad, primero porque se cuida a sí misma, pero cuida a su cliente también, cuida a la única empleada, a lo mejor que en este momento puede estar presencialmente en ese salón de belleza, ¿verdad? Es decir, están cumpliendo con los protocolos, ¿verdad? La impresión que yo tengo de verdad es que ha faltado mucha labor de comunicación por parte del gobierno para llegar a todos los demás estratos sociales y que la gente pueda responsabilizarse a sí misma. Esta es una labor de todos. Obviamente no estoy diciendo que solamente el Ejecutivo tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo todos. Ustedes como medios de comunicación lo hacen permanentemente. ¿Cómo hacemos para educar cada vez más a nuestra gente? Porque obviamente hay que hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra labor en ese sentido, y tener esa conciencia todos de que en la medida en que nos cuidemos a nosotros mismos, estamos cuidando además al resto del país, ¿verdad? Es una labor de responsabilidad que tenemos que seguir machacando todos a lo largo de las próximas semanas, precisamente para no volver a un confinamiento que yo creo que sería la muerte para una enorme cantidad de empresas. Ahora, el gobierno acusa a la ANEP de que, bueno, creo que esto tiene que ver con unas declaraciones de Javier Simán, donde hace el llamado a cada empresa, a cada empresario, para que actúen con libertad para sumarse o no al plan de gobierno, porque dicen que la reapertura económica basada en un decreto ejecutivo, tal y como se ha venido demostrando por parte de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, pues el decreto 31, dicen, sería también inconstitucional. Entonces el llamado es a que cada uno lo vaya haciendo, vaya de manera ordenada, pero sin irse plegando a las fases distintas que están en el decreto 31. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, yo tuve oportunidad de ver el video completo, digamos, de las declaraciones de Javier Simán, y las entendí perfectamente. Me da la impresión que hubo, sin dolo, ¿verdad? No estoy diciendo que hubo mala intención, pero digamos, se extrajo de sus declaraciones solamente una frase y como que se dejó el contexto un poco de lado. Y te voy a decir algo, sin duda alguna, Tony y Diana, ha habido un manejo mediático por parte del Ejecutivo, me refiero, con respecto a lo que la Sala realmente dijo. Es que, si tú te fijas, lo que se nos ha dicho es que la Sala les quitó todos los instrumentos, que ahora ni siquiera pueden decretar una ley de emergencia. Eso no es cierto. La Sala no ha dicho eso. La Sala lo que le ha dicho al Ejecutivo es, ojo, si usted quiere crear una ley de emergencia que limite derechos constitucionales, eso no lo puede hacer usted solo por sus pistolas. Eso tiene que pasarlo por la Asamblea Legislativa, tal como dice la Constitución. Eso es lo que la Sala ha dicho. No ha dicho, usted no tiene ya manera de hacer que haya una ley de emergencia en el país. No es cierto. Pero ahí es donde uno ve los manejos mediáticos de la información y cómo llega a veces a la gente, ¿verdad? Al contrario, en el caso de los sectores productivos, lo que hemos tratado de machacar todos estos días es que si ciertamente en este momento no existe un poder coercitivo que el Estado pueda hacer en contra de ninguna empresa para cerrarla, por ejemplo, de manera abrupta, cosa que sí podía hacer antes, o por lo menos ellos decían que podían hacer antes, yo creo que nunca tuvieron esa potestad legal, pero si bien eso no existe, no significa que no tenemos que ser muy responsables todos. Responsables todos significa lo que hablábamos, ¿verdad? Tener protocolos muy estrictos,
cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros colaboradores, para que no nos vayamos a convertir en focos de contagio. Esta es una llamada a la responsabilidad individual, que finalmente es la que va a producir que en el país no tengamos, Dios no lo quiera, un rebrote del virus y que tengamos que tomar medidas tremendas. Entonces, ¿cómo deberíamos de entender las declaraciones de Javier Simán, Federico? Creo que en ese sentido, cuando yo digamos, vi toda su entrevista, es básicamente lo que les acabo de decir, se los he resumido, por supuesto, ¿verdad? La entrevista era mucho más larga, pero básicamente es eso, es un llamado a la responsabilidad individual, porque sí, es probable que el decreto 31 al final termine siendo también declarado inconstitucional. Digamos, si uno sigue la jurisprudencia de la sala, probablemente a eso lleve, pero independientemente sea o no constitucional, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, eso no hay ninguna duda. Al final no es una ley lo que va a hacer que yo me enferme o no me enferme, va a ser cómo me comporte yo en mi vida y cómo vaya por la calle y si me pongo la mascarilla o no, me lavo o no las manos y procuro cumplir, digamos, con unas medidas, ya no solo diría mínimas, sino un poquito más allá de lo mínimo para evitar que yo me vaya a contagiar y que vaya a llevar el virus a mi casa o que lo traiga aquí a mi casa. Ayer Tony, no sé si fue en alguna entrevista que hicimos o lo vi en algún noticiero, la verdad, pero alguien decía que tenemos que salir a la calle como que todo el mundo tiene coronavirus. Sí, lo dijo Mauricio Urrutia. Mauricio Urrutia nos lo decía ayer, ¿verdad? Especialista en protocolos de seguridad y higiene en empresas. Ha estado dando webinars para los afiliados de la Cámara de Comercio. Correcto, claro que sí, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, sin paranoias, ¿verdad? Obviamente hay que evitar las paranoias, pero sí entender que hay un nivel de responsabilidad muy serio de nuestra parte. Cada vez que salimos de nuestro hogar, ¿verdad? Nos convertimos, digamos, en un foco de riesgo para ese hogar del que salimos. Y por lo tanto, hay que pensar que tenemos que cuidarnos, que ir con suma precaución, muy vigilante de lo que ocurre, ¿verdad? Y ojalá también, Tony y Diana, dejemos un poquito esta confrontación, ¿verdad? A mí de verdad me cansa ya esta confrontación que hemos tenido, ¿verdad? Un ejecutivo que prácticamente confronta con todo el mundo, con todo el que no piense como él, lo critica, y luego hay un aparato de troles encima de la persona. O sea, ese tipo de cosas de verdad no abonan. En medio de una crisis sanitaria como la que hemos tenido, que es sin precedentes, hemos tenido un nivel de confrontación institucional sin precedentes también. No puede ser. Lo que nos merecemos es tener autoridades que tengan la madurez, la gallardía de emprender el diálogo social, político obviamente, pero también social, intersectorial, para salir todos adelante. Si finalmente estamos todos en este mismo barco que se llama El Salvador y lo que no queremos es que se hunda. Se está haciendo política desde ya, es decir, política electoral, porque las elecciones son en el 2021. Yo veo cada vez más que aparecen por aquí, por allá, los precandidatos, los partidos están en su ebullición de elecciones internas. Y pues sí, yo no sé si es cada vez más evidente que todo se aborda con un cierto componente electoral y eso le mete ruido a la problemática de que ya de por sí tenemos para salir adelante. Pues mira, Tony, es lamentable, pero a veces parece que sí, ¿verdad? A veces parece, ojalá fuera la política, la politiquería está haciendo estragos en medio de una pandemia que lo que debería hacer es unirnos a todos. Yo te digo algo, desde las elecciones pasadas yo no había visto este nivel de confrontación social. Yo tenía muchísimo tiempo de no ver estos niveles de polarización. Tú te metes, bueno, a ustedes les toca por deformación profesional estar metidos en las redes sociales, pero cualquier persona que se meta a las redes sociales en este momento es que es un ambiente tan tóxico, ¿verdad? Y uno dice, wow, este es el verdadero virus que nos está destruyendo, este virus de la polarización, de la descalificación gratuita del que no piensa como yo, es tremendo. Es obvio que hay estructuras, no hay ninguna duda. ¿Quién las paga? No te sé decir, pero es evidente que hay estructuras defendiendo el gobierno. Es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y uno lo nota también hasta en cosas, bueno, esto lo digo como escritor, ¿verdad? Hasta en la sintaxis, ¿verdad? Porque la sintaxis es como la huella digital de la persona que escribe.
una persona puede fingir, digamos, faltas de ortografía, eso es fácil, digamos. Pero la sintaxis no, porque la sintaxis es la manera en que fluye tu verbo al momento de que escribís. Entonces no es tan fácil esconderlo. Entonces es muy fácil cuando uno se mete con el suficiente tiempo. Yo a veces en la madrugada me meto, ¿verdad? Y hago estos ejercicios y me doy cuenta, ese es un ejercicio masoquista. Un poquito masoquista, sí. Pero sobre todo para entender cómo esto funciona. Es evidente que entre 3 personas pueden llenarte con 100 tweets, ¿verdad? Que parecieran de 100 personas distintas. Y son 3 personas o 5 nada más. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay estructuras, obviamente pagadas para atacar a las personas que son críticas al gobierno. Y esto es terrible, ¿verdad? En medio de una situación como esta, imagínate tú, cómo esto te degenera precisamente en ese ruido, ¿verdad? Del que tú estabas hablando, Tony, porque no permite el diálogo social abierto y franco, que es lo que necesitaríamos en este momento. Sí, lastimosamente no permite construir ni crecer, ¿verdad? Ese es el punto, sino que se dedica a destruir. Así es. Imagínense ustedes que en otros países del mundo, lo que hicieron muchos estadistas cuando comenzaba, digamos, la crisis, fue rodearse de las mentes más brillantes de sus países, ¿verdad? Y no solo me refiero a médicos o epidemiólogos o virólogos, me refiero a economistas, me refiero a comunicadores, me refiero a sociólogos, a las mentes más brillantes para que los asesoraran en medio de la crisis. Y aquí lo que hemos tenido es que cada persona que habla el colegio médico y entonces se le descalifica el colegio médico, por Dios. A ver, pero ¿quién puede decir que el colegio médico no tiene la experticia para hablar de temas médicos? ¿Verdad? Y así podemos hablar de una serie de sectores. Es realmente lamentable. Bueno. Voy a leer, Tony, un comentario que llegó vía WhatsApp, que aquí nos está compartiendo Tony, sobre la reactivación, Jimmy, sobre la reactivación económica. Y dice, ejemplo de lo del sector informal. Ayer fui al súper y afuera estaba una señora vendiendo frutas, sin mascarilla y además soplando las bolsas y abriendo hoyitos con la boca. Por más que yo quiera ayudar comprando, no puedo por miedo al contagio. Entonces, aquí vamos también el tema del sector informal que debe ser educado. Yo no dudo que muchos vendedores informales toman las medidas. Yo he visto gente con mascarilla, que te dan, bueno, el otro día, hace como 3 semanas, le compré a un vendedor de fruta en la calle principal de Santa Tecla y me dio alcohol gel cuando llegué a la venta, me dio alcohol gel cuando terminé de comprar y sabes que el vuelto me lo entregó en una bolsita plástica. Wow. O sea, a mí me sorprendió el nivel, o sea, primero sprayó, le echó desinfectante o la solución ahí que tienen al billete y a las monedas que me iba a dar devuelto, las echó en una bolsita plástica y me las entregó. Entonces me sorprendió porque dije, vaya, qué gente más responsable, porque esto hace que uno regrese a comprarle, ¿verdad? Pero a la gente hay que hacerle conciencia, hay que educarla y uno debe de también de apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Comprándole a este tipo de gente, pues. Sí. Definitivamente da la impresión, Diana, que en este momento quienes logren ese nivel de garantía son los que precisamente se convierten en esa fuente a la que uno va a buscar, ¿verdad? Y fíjate que eso es en una parte muy micro como funciona todo mercado, ¿verdad? Al final, en este momento el que garantice mayor higiene, mayor cuidado de sí mismo y de los demás es el que va a salir más ganancioso. Nosotros, en la Cámara de Comercio e Industria, ustedes lo saben, la sede está precisamente en el centro de San Salvador. Yo he tenido que ir a la Cámara varios días, digamos, incluso en medio de la cuarentena, y precisamente uno ve de todo, ¿verdad? Gente que muestra este nivel de higiene mucho más marcadamente que otros. Y hay gente, como decía perfectamente ahí el amigo, pues que es evidente que no están cumpliendo prácticamente con ningún protocolo. Y ese puede ser una fuente de contagio, lamentablemente. Federico, son las 9 de la mañana en punto. Agradecemos qué barbaridad. Sí, que nos hayas acompañado. Solo te quiero hacer una pregunta, ya que hablaste de la sintaxis y me acordé que eres escritor y todo lo demás. Todo este rollo de la nueva realidad, de la crisis que hemos pasado, el COVID-19,
nos agarró a todos por sorpresa, lo veíamos como algo muy lejano y ya está generando aquí, creo que iban 80 personas, 87, creo que eran. 80 y algo personas fallecidas, lamentablemente. ¿Todo esto te ha movido a ti un poco la beta de poeta, de escritor? ¿Has creado algo estos días? Amor en el tiempo del coronavirus, Fede. Sí. Mira, la verdad sí, Tony, yo creo que un drama humano como el que hemos visto en El Salvador y en el mundo mueve a cualquier persona, ¿verdad? Desde lo más profundo de su ser, y obviamente aquellos que tenemos una cierta sensibilidad, digamos, en el tema lírico, pues obviamente esto mueve muchísimo. A veces uno se pone a emborronar cuartillas, ¿verdad? Y salen algunos versos que uno sabe que va a tener que trabajarlos con el tiempo, porque es tan fuerte la realidad, lo que te golpea, que no es tan fácil ponerse a escribir con la soltura que uno quisiera, ¿verdad? Es como en medio del dolor, no es tan fácil tampoco que la vena artística surja, pero obviamente no hay duda que esto crea en ti un hueco muy fuerte que eventualmente, sin duda alguna, aquellos que tenemos, digamos, el don de la escritura, de vertirlo también en páginas y eventualmente salgan cosas tremendas. Yo estoy seguro que hay grandes escritores en el mundo que ya están pensando en sus próximas novelas y que van a tener sobre esta situación que ver, ¿verdad? Una relación muy directa. No hay duda que la literatura y el arte eventualmente van a beneficiarse en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Habrán insumos. Fede, solo para terminar, aquí leemos, vos sabés, todos los comentarios, ¿verdad? Nosotros no, siempre y cuando sean respetuosos, no tenemos ningún problema. Y sabemos que nuestros invitados también, porque aquí también nos comparte Mauricio Barriera y dice, no nos hagamos los inocentes. También el Gran Capital tiene un equipo de troles antigobierno. Pues no lo sé, no sé a quiénes se refiere, ¿verdad? Yo sí creo que hay mucha gente crítica al gobierno, pero yo los identifico a todos. Yo veo nombres, caras y apellidos. Habrá gente anónima, desde luego, me imagino que sí, que tendrá miedo. Si esas son estructuras pagadas, no lo sé. Y cuando se habla de gran capital, pues no te sé decir. En el caso de las micro y pequeñas empresas, te puedo asegurar que no. Definitivamente no tienen plata para poder pagar estructuras porque son caras. Me imagino que son bastante caras. Okay. Bueno, Federico, gracias. Gracias por compartir con nosotros los datos de la conferencia de prensa, un poco más amplio, ¿verdad? En esta charla, esta conferencia de prensa que dieron ayer y los datos de la difícil situación en la que se encuentran los micro, medianos y pequeños empresarios. Creo que los grandes sí tienen un poco más de margen de maniobra, pero los demás pues vamos ahí, como decimos, pelando nuestro propio guineo, ¿verdad? Cada uno viendo cómo salimos adelante, agarrando aire para poder salir del otro lado de la reventazón cuando todo esto pase. Claro, y limitándonos a lo básico, ¿verdad? Como corresponde en un momento de emergencia. Gracias, Federico. Al contrario, gracias Diana, gracias Tony, siempre es un gusto estar con ustedes y por supuesto estamos a sus órdenes. Un saludo a la audiencia. Saludos. Bueno.